Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que ya estamos en contacto con Daniel Menéndez. Daniel, buenos días. Hola Mario, buen día. Bueno, un placer volver a hablar contigo. Igualmente. Mira, te llamamos por lo siguiente. Nosotros tenemos la preocupación de una buena parte del país. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hermanos más postergados, que viven en los barrios más pobres, donde ustedes tienen una importante inserción y por tanto vos sos quizás un observador y un protagonista privilegiado de una situación angustiosa, y queríamos preguntarte cómo están viviendo estos barrios esta situación de pandemia con una cuarentena extensa, y cómo lo estás viendo vos. Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Me parece que por las desigualdades estructurales que tiene nuestro país, el impacto que está teniendo esta pandemia, la circulación del virus, que entró por las clases medias altas, por las clases más pudientes a través de Ezeiza, quienes tenían la posibilidad de recorrer Europa, y por las fuerzas de Ezeiza entró un virus que inició con un esquema de clase, ¿no?, más afectado a este sector, y hoy, después de 100 días, ya tiene otro costado de clase, que sin dejar de ver la dificultad que afecta al todo, ¿no?, al conjunto social, está claro que los sectores más humildes son quienes tienen más dificultades para protegerse, porque no hay condiciones de hacinamiento, o porque las condiciones de hacinamiento y de la falta de urbanización de los barrios populares hace que el quedarte en tu casa o las condiciones de reparo y de cuidado en relación a no contagiarse se hacen muy difíciles. Es decir, me parece que hoy hay una angustia que cruza toda la sociedad y que a un sector de ella la encuentra con muchas dificultades o que la encuentra, mejor dicho, con más dificultades para protegerse, ¿no? Me parece que a pesar de eso hay una enorme red social que atiende, ¿no? Que atiende desde los promotores sociales y comunitarios que hay en los barrios, como auxiliar del Estado, la red que sostiene la asistencia alimentaria, la presencia que existe de distintos políticas públicas que auxilian una falla estructural que tiene nuestra sociedad, que es de enorme desigualdad, ¿no? En ese sentido, sin duda la pandemia, las consecuencias económicas y sociales también del aislamiento impactan de lleno, y me parece que tenemos por delante debates, ¿no?, en la post-pandemia, una vez transcurrido el pico, ¿no?, y se empiecen a poder discutirse cómo reconstruir, ¿no?, una sociedad que en el contexto internacional también, de un punto que cambió por completo, va a exigir medidas muy de fondo, ¿no? La verdad que ya no hay mucho margen para hacerse el sonso con los problemas estructurales que quedaron evidenciados de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Me parece que hoy hay una situación de angustia, de mucho cuidado, de mucha conciencia, de presencia del Estado a través de distintas políticas públicas, que sin duda transitando, ¿no?, el pico de la curva de contagios, pareciera que es poco, pero que sin duda el esfuerzo que se está haciendo es importante. Ahora, ¿no?, la herencia de 4 años muy difíciles, que han dejado un enorme costo en la cantidad de pobreza que existe en nuestro país, más los problemas estructurales hacen que el tránsito de esta pandemia, como en general en toda América Latina, es muy difícil, ¿no? Claro. Te hago una consulta que tiene que ver justamente con el quédate en casa que vos señalabas y el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, que es una medida que creo tuvo un gran consenso
y que fue dada a 9 millones de compatriotas. ¿Logró este ingreso familiar de emergencia que la gente se quedara en casa o no alcanzó para que la gente se quedara en casa? Me parece que fue sin duda una señal del Estado de atender, ¿no? Sí. El problema que implica el aislamiento y la caída en la actividad. Pone también de manifiesto otro tipo de desigualdad, ¿no? Que no es solo la desigualdad en términos habitacionales y de urbanización de los barrios, sino la desigualdad en términos del mercado de trabajo. Uh-huh. Me parece que salda también otra discusión respecto de la magnitud de la cantidad de trabajadores que existen en nuestro país que no tienen ningún tipo de cobertura y que está en lo que nosotros denominamos economía popular, ¿no? Que subsisten como pueden, que se crean su trabajo. En la Argentina hay una población económicamente activa de poco más de 20 millones de trabajadores, 6 millones están en el mercado formal, bajo dependencia, otro tanto, 3 millones y pico, son monotributistas y de profesionales que facturan a partir de su ejercicio laboral, y después quedan casi 10 millones que realizan su actividad en absoluta ausencia de cualquier derecho, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, que es un debate también que hay que abordar respecto de las condiciones del mercado de trabajo y las posibilidades de fortalecer en términos de derechos y en términos de visibilidad de la problemática de los trabajadores, me parece que sin duda ha habido inconvenientes en la implementación, hay inconvenientes en la llegada, hay inconvenientes en una política que en muy corto tiempo había que resolver, por ejemplo, la creación de cuentas bancarias sobre trabajadores que no estaban bancarizados. Uh-huh. Pero bueno, me parece que de a poco, no sin todavía enormes dificultades, se está tratando de que eso llegue, ¿no? Sin duda no alcanza, mucha gente no es que vivía con 10.000 pesos, ¿no? Vivía con 30, 40, 50.000 pesos, y por supuesto que ese ingreso es un ingreso que está muy por debajo del gasto que tenían esas familias, así que en ese sentido también, aún llegando ese ingreso, hay un ajuste del gasto familiar que genera mucho malestar, mucho cansancio, pero bueno, me parece que sin duda la eficiencia y la eficacia, ¿no?, de la medida en relación con el aislamiento y con los resultados sanitarios que cuando uno compara otros países, me parece que sin duda es incuestionable, ¿no?, en ese sentido. Así es. Escúchame, hoy aparece que ese ingreso familiar podría transformarse en un ingreso básico universal, es decir, que saldríamos de un ingreso de emergencia para darle otro tipo de estabilidad. Vos, que lo conocés a Daniel Arroyo y que sos funcionario, ¿el gobierno está analizando un ingreso básico universal tal cual por lo menos está planteado en términos de renta ciudadana, etcétera, que sería universal, incondicional, no focalizado, en fin, ¿lo está analizando o lo que vos crees que es una reconversión de los planes actuales con un cambio más de título que de contenido? Me parece que se está estudiando, ¿no? Hay España misma, ¿no? Hace algunas semanas, a través del Congreso, ha sancionado la renta básica universal, y es un debate que está cruzando todas las sociedades, todo el mundo está discutiendo cuáles son las características de la pospandemia hasta que se restablezcan las condiciones de las unidades productivas que han sido afectadas, ¿no? Sí. Cuando se vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad, como gusta decir, me parece que va a haber unidades productivas que no van a existir más, lamentablemente. Hay un esfuerzo enorme del gobierno de sostener en pie al conjunto de las unidades productivas a través de créditos, de subsidios a través del ATP a los salarios,
Ujú. créditos a tasa cero, pero me parece que cuando uno pasa el rastrillo de las empresas y de las posibilidades de trabajo que tienen esas 9,5 millones y pico de personas que cobran el IFE, algunas van a reincorporarse y otras van a quedar sin duda sin sustento, ¿no? Me parece que allí hay que pensar cuál es el número y extender un ingreso que hoy tiene la forma de potenciar trabajo, que es el salario social complementario, que está alrededor de 10.000 pesos y que debiera incorporarse para asistir a millones de personas que no van a ser las 9, pero que seguramente van a ser una cantidad significativa, ¿no? De miles, de centenares de miles de familias que van a necesitar contar con un ingreso, habida cuenta de que, y por un tiempo hasta que se pueda regenerar la dinámica de producción y de desarrollo que necesitamos, pero Claro. no hay forma de pensar que este ingreso familiar de emergencia dura lo que dura el aislamiento, porque con el aislamiento provocó un deterioro en la unidad productiva, que fue el costo de que tengamos apenas, aunque es una tragedia sin duda para cada una de las familias, pero apenas 1.000 muertos contra 50.000 muertos que tiene Brasil, y que aún el costo en términos de unidades productivas y de desarrollo económico sin duda es mucho peor en los países que eso lo acompañan de un colapso sanitario, pero me parece que la caída de la actividad y la destrucción de empleo va a ser algo con el que nos vamos a encontrar cuando empiece a ganar mayor centralidad el problema económico y pase todo este tiempo de zozobra y de preocupación por la situación sanitaria y de la salud, ¿no? La última que te voy a hacer, Daniel. Es indudable que bueno, ya está dicho hasta el cansancio que las crisis son oportunidades. Y ustedes, esto va a pasar y lógicamente le va a dar al país la posibilidad de implementar algunos cambios que fuera de la crisis hubieran sido impensados. Ustedes le presentaron como organizaciones sociales un plan de gobierno prácticamente al presidente de la nación. Eh, que incumbe el problema de la tierra y otros temas, ¿podrías sintetizarnos en las 3, 4 medidas más importantes qué es lo que le plantearon en su momento al presidente de las organizaciones sociales? Me parece que, como en todo el mundo, no es un debate que va a ganar lugar en nuestro país, ¿no? Todo el mundo en la pospandemia va a requerir de un Estado fuerte, de un Estado que garantice y que, en primer lugar, una reforma tributaria, ¿no? Es decir, hay que hacerse de recursos para sostener la expansión del gasto que va a requerir esta etapa. Uh-huh. En ese sentido, el ingreso, el impuesto a las grandes fortunas es sin duda el puntapié para empezar a discutir una reforma tributaria progresiva. Bueno, quienes se han beneficiado y tienen enormes rentas tengan que tributar en consecuencia, y luego tiene que haber respuestas para problemas que tienen que ver indudablemente con la urbanización de los más de 4.000 barrios que existen en nuestro país. Nosotros a través del RENAVAP hemos presentado en su momento un plan de 10 años donde se avanzaban en respuestas a la apertura de calles, la llegada de servicios, agua potable, gas, luminarias, obras como son veredas, calles, cordón cuneta, distintas tareas que hay que realizar en términos de infraestructura social. Hay un debate que tiene que ver con el ingreso para, que ya lo mencionamos, que tiene que ver con la renta básica y con el ingreso universal, o como surja a partir del debate que se tenga que dar en el Parlamento, pero sin duda va a tener que asistirse a millones de familias que van a encontrarse sin posibilidades productivas como la tenían
en la etapa previa a la pandemia. Y me parece que hay un debate que gira alrededor también de la discusión de la tierra. Está claro que hay una situación de desarrollo con descentralización que hay que empezar a discutir, ¿no? El gran conglomerado del AMPA es inviable en muchos aspectos, y para eso hay que desarrollar distintas estrategias de asentamiento de habitantes y de poblaciones que emigren de ese conglomerado, porque si no, no hay destino, ¿no? Me parece que hay debates estructurales que hacen al ingreso, a la distribución de la riqueza, a las reformas tributarias, y también a reformas demográficas que hacen a la configuración de nuestro país, que hay que poner sobre la mesa y que hay que definir políticas públicas para impulsarlas, ¿no? Es un debate muy interesante, y como bien decías, que toda crisis hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad de como dice Alberto, ¿no? De que acá empezamos de cero en muchos sentidos, y hay que animarse a pensar reformas realmente estructurales, y que hoy es el momento que más que nunca hay que aprovechar para poder de raíz poner en pie modificaciones importantes, ¿no? Que nos determinen seguramente en el mediano plazo. Daniel de Abrantes te habla. La verdad que me encanta escucharte todas estas definiciones, porque, bueno, en la resolución de esos temas se juega el futuro de nuestro país, ¿no? Hay un tema que yo también estaba esperando, por lo menos que aparezca algún indicio de... Me parece que es uno de los grandes temas pendientes, y que con la pandemia aparece, ¿no?, como uno de las grandes deficiencias de nuestro país, que es el tema habitacional. Yo entiendo que la urbanización de los asentamientos populares es una necesidad inmediata, pero no entiendo un proyecto de país sin un plan de vivienda que resuelva el techo de los 3 millones de familias o 4 que lo tienen pendiente. Se necesita, y en eso coincido con vos, que tiene que estar asociado a una mirada territorial y a una reocupación del territorio, y en definitiva al lanzamiento de un nuevo proyecto argentino. Me parece que esta es una de las grandes discusiones que deberían ponerse arriba de la mesa. ¿Vos coincidís con eso? Sin duda hay problemas estructurales que existen, y que la verdad que no se aguantaba más, ¿no? Lamentablemente tuvo que venir una pandemia para que se exprese con nitidez que acá hay gente que se muere porque está hacinada, porque en una misma casa viven 3 generaciones con sus familias, o una misma familia y una misma generación con una cantidad de hijos absolutamente hacinados en una pieza de 4x6. ¿Y cómo hace esa familia para sostener a los chicos en su hogar? Y eso está costando vidas, ni más ni menos, ¿no? Claro. Eso hace imposible que la gente se pueda cuidar, y la está matando, ¿no? Día a día. Lo que en la Europa desarrollada quizá la muerte estaba asociada a la vejez, en América Latina es igual, la muerte está asociada a la pobreza y a las condiciones de vida en los barrios populares. Me parece que eso es por demás un mensaje que tiene que calar en nuestra sociedad, para que exista la presión social hacia los gobernantes respecto de cuáles son las prioridades, ¿no? Que en definitiva no hay margen para mirar al costado. Y sabemos además que ese tipo de actividades son virtuosas desde donde la mires, desde la economía, desde la cultura. O sea, es un proceso que fortalece el trabajo, que fortalece los ingresos de las familias humildes. Si no entendemos que estas herramientas son herramientas que generan virtuosismo en
en el desarrollo de las sociedades, bueno, va a ser difícil. Sin duda, me parece que hay que discutir en muchos casos de dónde salen los recursos, hay que construir la base social para dar esos debates, porque tampoco es que no hay una concentración y hay una situación que también queda expuesta de muy poquitos ricos que concentran la mayoría del ingreso que produce nuestra sociedad y la verdad que esos debates son debates que en esta oportunidad que deviene de la crisis tiene carácter fundacional, estructural, y ojalá estemos a la altura de poder construir los argumentos y el movimiento social que empuje esa transformación. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, ha sido clarísimo y desde ya que vamos a volver a conversar cuando vos tengas disposición porque son temas realmente que nos preocupan muchísimo. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Chau, Daniel. Bueno, hemos hablado con Daniel Menéndez de Barrios de Pie, o Barrios de pues somos funcionario del Estado Nacional, y ha sido absolutamente claro en tanto la descripción de la realidad actual como en los temas que está discutiendo el movimiento social argentino. Entonces,